Desde el principio fuimos claros, no éramos la pareja celosa, no éramos los que revisaban teléfonos, ni los que montaban escenas por un me gusta en Instagram. Nos juramos confianza. Y con una sola regla muy simple, nada de engaños. Esa fue nuestra línea sagrada. La única que dijimos que jamás se podía cruzar. Y durante años creí que eso era más que suficiente. Vivimos juntos, cruzamos el país juntos, construimos historia. Éramos ese tipo de pareja que los demás veían y decían, qué suerte tienen de confiar así. Y sí, yo confiaba. Él me decía que yo era el amor de su vida, que después de su relación anterior, una que lo marcó porque le fueron infiel, había encontrado en mí algo diferente, algo seguro, algo verdadero. Y yo le creí, porque cuando amas a alguien y has construido tanto, una parte de ti necesita creer que ese amor es a prueba de todo, que si el pasado dolió, al menos el presente es más firme, más maduro, más real. Durante mucho tiempo ni siquiera me preocupaban cosas como el contenido adulto, redes sociales o lo que veía en Internet. No me interesaba invadir su privacidad, porque no tenía razones para dudar, hasta que una notificación cambió algo en mí, pequeña, rápida, pero suficiente para hacer ruido. Y aunque al principio hice una broma, aunque me reí, aunque intenté no darle importancia, algo se movió en mi pecho. Era como una grieta diminuta, invisible al ojo ajeno, pero que yo sentí con fuerza. Ahí fue cuando me di cuenta de que la confianza no se rompe de golpe. A veces empieza a desmoronarse en silencio. Y aunque traté de callar esa incomodidad, de ignorarla, de decirme a mí misma que no era gran cosa, que no era para tanto, algo ya no era igual. No era celo, era inseguridad. Era una sensación profunda de que la única promesa que no podíamos romper estaba empezando a tambalearse. Estaba usando su computadora, jugando como tantas veces antes. No estaba espiando, no estaba buscando nada. Solo fue un momento, un clic, una pestaña abierta, y ahí apareció una notificación de OnlyFans. Al principio no supe cómo reaccionar. Lo tomé como una broma. Hice un comentario sarcástico, algo como ¿qué onda con esta suscripción? Él se rió incómodo, dijo que no era nada, que ni lo había usado, que se le había olvidado cancelar. Y yo, queriendo evitar el drama, lo dejé pasar, porque eso era lo que hacía, minimizaba mis dudas, mis incomodidades, para no parecer exagerada. Pero esa noche me fui a dormir con una sensación extraña, no por el contenido en sí, sino por el tipo de contenido. No era algo genérico, ni una búsqueda aleatoria, era una chica específica, una sola, y por alguna razón eso me dolió más que cualquier cosa. Al día siguiente respiré hondo y le hablé, no en tono de pelea, no con enojo, solo le dije, esto me incomoda, no tengo problema con que veas ciertas cosas, pero cuando se trata de una sola mujer, una suscripción personalizada, me siento comparada. Fui clara. Fui honesta, le dije que no me molestaban las cosas generales, el contenido gratuito, incluso el anime o cualquier otra cosa sin rostro definido, pero cuando había una chica específica, un nombre, una cara, un cuerpo idealizado, me dolía, me sentí vulnerable diciendo, porque vivimos en una época donde si una mujer expresa que algo así le molesta, la etiquetan como insegura, celosa, posesiva, y yo no soy eso. Yo solo quería que él entendiera cómo me hacía sentir, no que me censurara, sino que me respetara. Él me escuchó, dijo que lo entendía, prometió no volver a hacerlo, y por un tiempo le creí, me sentí aliviada. Pensé, qué bueno que podemos hablar, qué bueno que lo tomó en serio, pero dentro de mí, esa grieta seguía ahí, porque una parte de mí sabía que si él necesitaba que yo le explicara por qué eso me dolía, tal vez nunca lo entendió de verdad. Después de esa primera conversación, me sentí expuesta, pero también orgullosa, porque había hablado con claridad, había expresado lo que sentía sin culpar, sin atacar, solo desde la verdad. Esto me lastima y te lo estoy diciendo porque me importas. Y fue ahí donde puse mi primer límite emocional. No fue una amenaza, no fue un o haces esto o me fue una petición, desde el amor. Por favor, si vas a ver contenido que no sea personalizado, no suscripciones, no chicas específicas, me hace sentir insegura, me afecta la autoestima y no quiero que esto se convierta en una herida entre nosotros, y lo entendí como un acuerdo, una de esas cosas que uno hace no porque esté escrito, sino porque amas a la persona y no quieres causarle daño.
Él me dijo que sí, me miró a los ojos y dijo: lo entiendo, perdón si te hice sentir mal, no lo vuelvo a hacer, y yo lo creí, porque así soy, porque cuando amo, confío, porque pensé que si algo me dolía y se lo decía con sinceridad, él iba a proteger ese límite como se protege lo valioso, pero con el tiempo, noté pequeñas señales, comentarios sutiles sobre chicas en TikTok, un interés muy específico por ciertos estilos, que no se parecían en nada a mí, un historial de búsqueda que se borraba con demasiada frecuencia, y ahí empezó el conflicto interno. Estoy exagerando, estoy siendo tóxica, estoy tratando de controlar lo que hace en su intimidad. Me pregunté todo eso 1000 veces, y aún así, había una parte de mí que no podía soltar lo que sentía. Mi límite estaba siendo ignorado, no de forma escandalosa, no con una gran traición, sino con esas pequeñas acciones que cruzan la línea y luego retroceden como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que más duele de los límites emocionales violados, que a veces no hay prueba ni escándalo ni evidencia concreta, solo esa sensación interna intensa y persistente de que ya no te están cuidando. No fue de un día para otro, no hubo un gran descubrimiento ni una explosión de verdades, fue gradual, sutil, un patrón que empezó a repetirse, disfrazado de descuido, como si lo que para mí era un límite, para él fuera una sugerencia opcional. Cada vez que algo me incomodaba me decía lo mismo, fue sin querer, no lo pensé así, no sabía que eso también contaba, y yo en vez de enojarme me explicaba mejor, más clara, más suave, con más detalles, con más ejemplos, con más calma, como si la culpa fuera mía por no saber explicarlo desde el principio. Eso pasa cuando una empieza a dudar de su propio derecho a sentirse herida, empiezas a preguntarte si el problema eres tú, si estás pidiendo demasiado, si estás siendo intensa, pero por dentro algo se rompía cada vez un poquito más, no porque él viera contenido, sino porque sabía cómo me hacía sentir y lo hacía igual. Era esa indiferencia disfrazada de torpeza, esa actitud de yo no entiendo por qué te afecta tanto, que te hace sentir sola incluso cuando estás en pareja. Y entonces me vi en una situación que jamás pensé que viviría. Empecé a vigilar, no porque quisiera, sino porque sentía que si no lo hacía, él iba a seguir cruzando ese límite sin miramientos. Pero cada vez que revisaba algo, cada vez que me encontraba escarbando en su historial, me sentía horrible, no por lo que encontraba, sino por lo que me estaba convirtiendo. Yo no era así, no soy así, nunca quise ser la novia que espía, que duda, que desconfía, pero cuando el patrón se repite, cuando tus límites se cruzan en silencio, cuando tus palabras se pierden en su comodidad, empiezas a hacer cosas que no se parecen a ti, y eso es lo que más me dolía. No solo estaba perdiendo la confianza en él, estaba empezando a perder la confianza en mí. Nunca pensé que llegaría a ese punto, yo que siempre fui tan firme en la confianza, yo que desde el inicio creí en él con los ojos cerrados, yo que siempre dije, si tengo que revisar es porque ya se rompió algo. Sin embargo, ahí estaba, revisando su historial, sus búsquedas, los grupos de Reddit que seguía, todo a escondidas, todo con culto, todo con esa vocecita en la cabeza que me repetía: esto no está bien, pero ¿y si lo está haciendo de nuevo? Lo peor no era lo que encontraba, era lo que sentía antes de buscar, esa ansiedad punzante, esa sensación de que mi intuición me estaba gritando y que nadie, ni siquiera él, quería escucharla. Y sí, encontré cosas, no siempre, no todo el tiempo, pero las veces que lo hice fueron suficientes para saber que no era solo mi imaginación, y aún así, me sentía la villana, porque había invadido su privacidad, porque había cruzado una línea, porque me había convertido en algo que odiaba ser. Es una sensación asquerosa, la de encontrar algo que valida tu dolor, y sentir vergüenza por haberlo buscado, porque una parte de ti quisiera estar equivocada, quisiera que todo fuera un invento de tu cabeza, pero cuando ves la verdad, no hay vuelta atrás. Me sentí sucia, como si el acto de espiar me quitara el derecho de sentirme traicionada, como si ahora ambos hubiéramos fallado, y aún así, dentro de esa culpa había una herida más grande. Si no hubiera revisado nunca habría sabido, y eso me parte el alma, porque yo no quería descubrir cosas, yo quería paz, quería que mis límites se respetaran, quería no tener razones para dudar, pero cuando la duda se vuelve rutina, cuando las promesas se quiebran en silencio, cuando tu cuerpo te grita lo que tu mente no quiere aceptar, terminas buscando la verdad donde sea, y eso hice, la busqué, y la encontré,
y ahora ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Ese día no estaba buscando nada. De hecho, me había prometido a mí misma no volver a revisar. Quería soltar el control, quería confiar, quería demostrarme y demostrarle que podía dejar de dudar. Pero cuando vi la pestaña abierta, cuando el historial apareció con solo un par de clics, no pude evitarlo y ahí estaba Blue and Black Hair Gospel Call Calls, el nombre de nuestra ciudad. Leí esa búsqueda 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque no podía creer que fuera tan específica. No era solo una fantasía cualquiera, no era un video random, era una búsqueda localizada, real, como si estuviera buscando a alguien así cerca de nosotros. En ese momento el mundo se me vino abajo, me temblaban las manos, el pecho se me cerró, y por primera vez no me enojé, me rompí, porque esto no era solo contenido, no era solo un impulso, era una intención, era deseo con dirección, y lo peor no era hacia mí. Yo no tengo el pelo azul, no soy gótica, no me parezco en nada a lo que él buscaba, y aunque parte de mí entendía que todos podemos tener gustos, preferencias, estilos que nos atraen, esa búsqueda tan exacta, tan localizada, tan cargada de intención, me hizo sentir que yo no era suficiente, no lo había sido nunca. Me vi al espejo y sentí asco, no por mi cuerpo sino por todo lo que había ignorado, por cada vez que lo defendí, por cada explicación que me obligué a tragar, por cada conversación donde me juró que no era importante, y ahí entendí que lo importante nunca fue el contenido, fue el desprecio silencioso a mi voz. Ese clics, esa búsqueda, ese nombre de ciudad, fue la confirmación de algo que yo ya sabía pero no quería ver. Él nunca dejó de cruzar el límite, solo se volvió mejor ocultándolo, y ahora ya no había nada más que justificar. Después de ver esa búsqueda no pude evitarlo, me comparé, entré en un espiral silencioso de autodesprecio, me miré al espejo y lo único que vi fue todo lo que no soy. No tengo ese cuerpo, no tengo ese estilo, no tengo ese tipo de cara, no soy misteriosa ni provocativa ni visualmente impactante como esas chicas que él buscaba con tanto detalle, y por más que una parte de mí decía no se trata de ti, es solo una fantasía, no puedes competir con lo que ni siquiera es real. Otra parte más profunda, más vulnerable se rompía, porque cómo no sentirte rechazada cuando la persona que te ama fantasea con todo lo opuesto a ti. No se trataba solo de una inseguridad, se trataba de lo que eso representaba, una distancia emocional que ya no se podía disfrazar. Yo podía ser muchas cosas, podía ser paciente, podía ser amorosa, podía ser leal, comprensiva, comprometida, pero yo no era ella. Y ahora empezaba a pensar que eso siempre había sido un problema. Me pregunté una y otra vez, ¿desde cuándo dejó de verme como suficiente? ¿Desde cuándo empecé a competir con fantasías silenciosas? ¿Desde cuándo empecé a desaparecer frente a sus ojos? Y lo peor, ¿por qué seguía aquí tratando de encajar en un molde que nunca fue mío? Porque eso era lo que más me dolía, darme cuenta de que en el intento de proteger la relación yo misma había empezado a dejar de ser yo, había dejado de vestirme como me gustaba, había dejado de expresarme como antes, había dejado de mirar mi cuerpo con amor por estar comparándome con chicas que él buscaba en silencio. Y en esa lucha interna llegué a la verdad más dura: no importa cuánto te esfuerces en parecerte a lo que él quiere, si él nunca tuvo la intención de verte real. Yo no era el problema, pero me estaba convirtiendo en la víctima de una dinámica donde mi valor se medía en contraste con mujeres que ni siquiera conocía, y eso ya no podía seguir permitiendo. Llega un momento en el que, sin darte cuenta, lo que antes era un límite claro se convierte en una súplica disfrazada de conversación. Ya no estás pidiendo respeto, estás rogando que no te rompan más. Eso fue lo que me pasó. Yo ya no hablaba para comunicarme, hablaba para explicar por qué lo que sentía era válido, para intentar que él entendiera algo que en el fondo no quería entender, porque si alguien te ama, si alguien realmente valora tu bienestar, ¿por qué tendrías que repetir tantas veces donde duele? Ya no era una petición, no, ya no era una confusión, ya se lo había dicho con todas las palabras posibles. Esto me hiere, me hace sentir insegura, me afecta en lo profundo, y cada vez que lo volvía a decir sentía menos fuerza en mi voz, como si estuviera desgastando una parte de mí misma cada vez que tenía que justificar por qué merecía cuidado. Ese es el cansancio que nadie te explica, el de tener que defender tus emociones dentro de la relación que se supone debía ser tu lugar. Y lo más triste es que él me hacía sentir culpable, no directamente, pero con frases como no es para tanto, nunca te haría daño, eso no tiene nada que ver contigo, te estás imaginando cosas. Y ahí estaba yo dándole vueltas a lo mismo. ¿Será que sí estoy exagerando? ¿Será que mis estándares son demasiado altos?
¿Será que tengo que acostumbrarme a esto porque así son los hombres? Pero en el fondo yo sabía la verdad, sabía que no era una exageración, sabía que no estaba loca, sabía que lo único que pedía era respeto emocional. Y cuando pedir respeto se siente como una batalla, ya no estás en una relación, estás en un espacio donde amarte a ti misma empieza a costarte la conexión con el otro, y eso no es. Hubo un momento no exacto, no evidente, pero sí devastador en el que me di cuenta de algo que me congeló por dentro. Ya no confiaba en él, y lo peor, ya no confiaba en mí. No reconocía a la mujer que se había convertido en detective emocional, la que revisaba historia, la que analizaba pistas, la que se quedaba en silencio mientras su intuición le gritaba, la que escribía notas mentales para no olvidar cuándo fue la última promesa rota. Yo no era así, y sin embargo, ahí estaba, pequeña, insegura, a la defensiva, esperando siempre lo peor, ensinando escenarios, hablándome a mí misma como si estuviera loca por sentir lo que sentía, y cada vez que él me decía no fue nada, estás exagerando, ya te dije que no lo haré más. No parte de mí se callaba, pero otra se apagaba, porque lo más doloroso no fue el contenido que veía, ni siquiera las búsquedas, fue el hecho de que yo ya no podía estar tranquila a su lado, había perdido la paz, la confianza, la conexión, y cuando ya no sabes en qué versión de la persona confiar, cuando dudas de sus palabras, de sus gestos, de sus tiempos, también empezás a dudar de ti misma, de tu intuición, de tus decisiones, de tu fuerza. Me miraba al espejo y no sabía si estaba siendo firme o si estaba siendo dramática, no sabía si debía hablar o si debía callar, no sabía si todavía estaba luchando por el amor o por la costumbre, y entonces lo entendí, ya no sabía quién era dentro de esa relación. Me había convertido en una sombra de la mujer que fui al inicio, la segura, la que confiaba, la que no tenía miedo de amar abiertamente. Ahora solo quedaba una versión cansada, una que amaba así, pero desde la duda, desde el dolor, desde la constante sensación de que el amor propio se me estaba escurriendo entre los dedos. Y si amar a alguien implica perderte a ti misma, ¿a quién estás salvando realmente? A veces no hace falta un beso ni un cuerpo, ni una aventura. A veces la traición se siente en la forma en la que dejan de verte, aunque te sigan mirando, en la forma en que dejan de cuidarte, aunque juren que aún te aman. Y eso fue lo que entendí al final. Tal vez no me engañó físicamente, pero sí cruzó esa línea invisible donde deja de ser una pareja y se convierte en un extraño con acceso a tu alma. Porque cuando te dicen que te aman, pero te hacen sentir insegura, no es amor. Cuando prometen que no lo volverán a hacer pero te obligan a explicarlo 1000 veces, no es respeto. Cuando te abrazan pero ya no te contienen, no es presencia, es abandono disfrazado de rutina, es quedarse sin quedarse de verdad. Y por fin, con todo el dolor del mundo, me miré con honestidad y me pregunté, ¿cuánto más vas a permitir que te duela algo que ya no te sostiene? Y esa fue la pregunta que me salvó. No fue una gran pelea, no fue una ruptura dramática, fue una decisión silenciosa interna, poderosa, elegirme, aunque eso signifique dejar atrás a alguien que no supo cuidarme, porque después de todo lo que di, de todo lo que expliqué, de todo lo que toleré, me di cuenta de que no estoy loca, ni exagerada, ni demasiado sensible. Estoy despierta y lúcida, y aunque me duela hasta los huesos, estoy viva. Él puede decir que no me fue infiel, puede repetir que no hizo nada grave, pero yo sé lo que se siente cuando alguien deja de proteger tu corazón, y eso para mí es traición. Hoy cierro este capítulo con más preguntas que respuestas, pero también con algo que antes no tenía la certeza de, que no quiero seguir mendigando lo que debería ser natural. No quiero convencer a nadie de no lastimarme, no quiero explicarle a nadie por qué duele lo que... No quiero seguir peleando por un amor que yo sola estoy intentando sostener. Tal vez no me engañó con otra, pero sí me soltó, y ahora me toca soltarlo a él.